Buenos días, mis hermanas. Un gusto poder saludarles en esta mañana. Un gusto darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite desde la distancia estar en un mismo sentir en el espíritu. Qué grato en realidad poder disfrutar con ustedes de este primer congreso de damas que está dirigido por la red Manto de Unción. Así que qué bueno, qué privilegio, ¿cierto? Que en este año, a pesar de todas las situaciones que estamos viviendo, ¿cierto? Podamos seguir obrando, haciendo planes para la obra del Señor y que su palabra sea conocida. Amén, que muchos sean convertidos y que bueno, nuestra relación con Él en realidad cada día se afiance aún más. Así que les doy la bienvenida a todas nuestras hermanas de la iglesia misionera, pero también aquella mujer, y si hay algún hombre, algún joven que nos acompañe también, seas bienvenido y espero que este tiempo sea de gran edificación para tu vida porque sé que es el deseo de Dios para con todos nosotros. Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor y vamos a empezar a desarrollar el tema de base que bueno, que es el lema de este congreso y es mujer fortalecidas en el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en este tiempo, mi Dios amado. Gracias por la oportunidad de poder servirte. Gracias por esta oportunidad de poder glorificar tu nombre. Dios mío, gracias por cada una de estas mujeres que en su corazón tuvieron la disposición de obedecerte, de poder, oh Dios, hacer realidad con sus esfuerzos y con la guía de tu espíritu este primer congreso de damas de la Iglesia Misionera de Dios. Gloria a ti, Señor, y gloria a tu nombre por lo que haces y por lo que harás. Que estas palabras, Señor, estas sanas palabras de lo alto, transformen nuestra mente, las renueven, sean un bálsamo para nuestras vidas, para nuestro ser interior, que seamos fortalecidas con poder para poder cada día caminar en santidad y glorificando tu nombre. Rogamos, Dios del cielo, que en el nombre de Jesucristo sea reprendida toda obra de las tinieblas que se quiera levantar. La declaramos sin poder, sin autoridad y rogamos que frustres, Dios eterno, todo estorbo, todo lo que quiera impedir, oh Dios, que este tiempo se lleve, Señor, y todos los tiempos que vienen se lleven, Señor, bajo la dirección tuya. Te damos toda la gloria, el honor y la alabanza a ti. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, mis queridas hermanas, como les decía, vamos a estar desarrollando un tema bajo este lema de mujeres fortalecidas en el Señor. Así que el subtema es una mujer fortalecida por el Señor, es una mujer temerosa a Dios, así como lo pueden ver ahora mismo en la presentación. Entonces, quiero también hacerles una invitación antes de empezar a desarrollar este tema, y es que todas aquellas que estemos conectadas con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo de Dios le coloque algo especial en su corazón, ahí tiene el muro, ahí tiene toda esta plataforma de los comentarios para que usted pueda expresar lo que el Señor le entregue, porque en este tiempo vamos a ser edificadas todas, así que aproveche y déle soltura al Espíritu de Dios para que se mueva en medio de este tiempo, amén. Entonces, yo decía, bueno, Señor, ¿cómo puedo empezar este tema que es bastante conocido? ¿Cierto? Es un tema que para todo creyente y más aún para los que tienen bastante tiempo de haber conocido al Señor, saben que es un tema bastante interesante y que más que de teoría es un tema de práctica, ¿cierto? Más que de teoría es un tema de práctica. Entonces, quiero que podamos empezar desde el principio, desde el génesis de la mujer, que podamos empezar desde el génesis de la creación, ¿cierto? Eh, Rescatando y también aprendiendo de la conducta de la primera mujer, ¿cierto? Que se registra
en la palabra del Señor. Entonces, bien, ¿qué podemos mirar, mis hermanas, desde el Génesis? ¿Qué podemos aprender nosotros en todo lo que conocemos de Cristo, o más bien de nuestro Dios, el Dios de la creación? ¿Qué podemos aprender? Nos damos cuenta que Dios preparó y dispuso de antemano planes grandes, maravillosos y totalmente sobrenaturales para la creación, ¿cierto? Para todo ser humano, para todo ser vivo, ¿cierto? Pero nos vamos a enfocar con los seres humanos, con Eva, ¿cierto? Con este género femenino que nos representa desde la creación. Entonces Dios dispuso planes especiales para Eva y para su familia, planes que vislumbraban perfección, ¿cierto? Si usted mira esta imagen y usted la observa, usted dice, oye, pero aquí es que nada es imperfecto, ¿cierto? La imagen muestra, es como una ilustración de lo que Dios creó, ¿cierto? Aunque nuestros ojos no lo pudieron ver, ¿cierto? Pero es lo que manifiesta de lo que fue parte de esta perfección de Dios al momento de crearnos. Y nosotras nos damos cuenta que la misma palabra lo dice, ¿cierto? Que lo que Dios creó, todo, absolutamente todo, era bueno y en gran manera, ¿cierto? Maravilloso saber esto. Gloria a Dios por eso. Pero fíjense que en medio de todo esto, nosotras no podemos desconocer que también desde el principio de los tiempos hubo un plan también ideado no precisamente por Dios, sino por el opositor de él, ¿cierto? Por el engañador, por Satanás. Hizo un plan donde su propósito era vulnerarnos, ¿cierto? Vulnerar nuestra inocencia, vulnerar la inocencia de Eva, ¿cierto? Y aprovecharse de muchas condiciones que voy a detallarles más adelante, ¿cierto? Para que se pudiera cumplir lo que en su deseo como engañador estaba. Entonces, es un trabajo de vulnerabilidad que Satanás comenzó en el huerto del Edén, en este lugar perfecto donde no faltaba absolutamente nada, ¿cierto? Incitando a Eva a través de los pensamientos y de las ideas distorsionadas por él, que ella pecara, ¿cierto? Que ella pecara, que ella fuera en contra de su Dios, ¿cierto? Que ella fuera en contra de este ser perfecto que tú y yo conocemos, ¿cierto? Que fuera en contra de los planes que él tenía, ¿cierto? Que planes que no solamente ideó para ella, sino que también ideó para Adán, para su familia. En Génesis capítulo 3, versículo del 4 al 6, como vemos aquí en la presentación, dice la palabra: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Wow, esta es una de las historias más impresionantes, ¿cierto? De la que la Biblia nos relata. Entonces, ¿qué podemos nosotros rescatar de esta pequeña porción de esta gran historia? Mis hermanas, Génesis 3 nos registra cómo a través de un juego de palabras Satanás pudo convencer a Eva. ¿Y convencerla de qué? Convencerla de una mentira de la cual Dios ya le había advertido. Dios no le dijo a Eva, mira, se te va a presentar una serpiente que va a ser el engañador, no hagas lo que ella te diga. No, pero ya Dios le había dado una directriz bastante exacta, bastante específica, ¿cierto? Y que debía cumplirse, y era, mira, no vas a comer de ese fruto. De todo lo que hay puedes acceder, pero de eso no puedes acceder. Bueno, Satanás, ¿qué hizo? Él, a través de una mentira, ¿qué hizo? Insinuó que Dios era un mentiroso,
que lo que Dios estaba tratando de hacer con ella era engañarla y que ella no pudiera ser como Él, ¿cierto? Pudiendo conocer que el bien y el mal. Mentira que insinuaría que ella de ahí en adelante podía ser capaz de ser independiente y autosuficiente, sin la necesidad de Dios para conducirse. ¿Por qué? Porque así era Satanás. Porque así era Satanás y vemos que eso fue básicamente lo que él quería, ¿cierto? Y lo que él logró, ser un ser independiente, autosuficiente, ¿cierto? Que se que básicamente camina o anda y sus planes están fuera de lo que Dios deseó para él, porque ese no era el plan de Dios, ¿cierto? Entonces ese mismo plan que hizo él también lo filtró en Eva, en Eva. ¿Y qué le dice? Mira, tú puedes vivir con la capacidad de mayor dominio, puedes tener más conocimiento y determinación desmedida, puedes ser apta tú para la supervivencia sin el Dios que te creó. Imagínese esa gran mentira. Entonces, además de esta historia, podemos aprender que este es uno de los ejemplos que debemos considerar al momento de nosotros tener conversaciones que lógicamente van a generar ideas en nuestras cabezas, ¿cierto? Que pueden ser promovidas ya sea por el hombre o pueden ser, por ejemplo, a veces en el campo maligno, generar ideas que están totalmente distorsionadas del plan de Dios. Entonces, cuídese mucho de lo que usted conversa con otras personas, pero también de lo que usted medita en su interior que no esté alineado con la palabra del Dios Altísimo. Medite en esas ideas y llévelas a consideración a la luz de las Escrituras, a la luz de lo que la Santa Palabra nos ha hablado, y evaluemos sobre qué estoy yo negociando, qué negocio yo de mi vida cuando yo decido responder a esa idea que tenga o con esa persona o que en su defecto sea una idea incitada por un espíritu maligno. Entonces, tengamos mucho cuidado y que no seamos como la representación de esta mujer que está en la imagen, que sí se puede, entre comillas. Entonces, tengamos cuidado de las ideas que nosotros podemos estar desarrollando a través de las conversaciones. Y si hay algo que usted identifica, usted debe limitarse, usted debe ponerle un límite a eso. Hay conversaciones que ni siquiera son convenientes escuchar y hay pensamientos que es necesario eliminar de inmediato. Por otra parte, mis hermanitas, en este relato de Génesis 3 también podemos observar algo interesante y es dos formas que Satanás influye en la conducta de Eva. Él le enseña dos formas de conducirse a Eva. Y la primera es que ella puede decidir a quién obedecer. O sea, como que mira, aquí no hay problema por quien obedezca. Obviamente, él le estaba insinuando a que desobedeciera a Dios. Y lo segundo es que él la lleva también a decidir a que ella puede obedecer, la insta a que ella puede obedecer a lo que ella quiera de la palabra. Es decir, que ella puede decidir primero a quién obedecer y qué obedecer. Y que aún decidiendo eso no va a haber ninguna consecuencia alguna independientemente de lo que nosotros elijamos. Aquí en la presentación usted se da cuenta que yo mejor le coloco lo que usted debe hacer, ¿ok? Entonces la palabra, usted y yo sabemos que nos enseña que a quien nosotros debemos obedecer es a nuestro único Dios, ¿cierto? Al Dios que usted y yo conocemos desde el Génesis, desde la creación.
y también sabemos que debemos decidir obedecer toda la palabra. Nosotros no podemos coger la palabra y hacer una revoltura, ¿cierto? Y de pronto pues decir, esto yo elijo hacerlo y esto no, no. Toda la palabra es inspirada por Dios y como es inspirada por Dios toda la palabra, esto también nos lleva a que nosotros todas la debemos obedecer. Dios no nos dijo que una parte sí y una parte no, no. Toda la debemos obedecer. Entonces, este comportamiento de Satanás que es tan astuto, ¿sí? Y que nos muestra en realidad a través de una mentira que todos los caminos que Él nos muestre, nos lleve a Dios, es de mucho cuidado. O sea, este comportamiento astuto es peligroso porque Satanás, por lo general, es más, yo digo que siempre, porque es así, siempre va a querer sembrar en usted ideas o va a querer trazar en usted, plantearle caminos, trazarle caminos a usted que entre comillas lo llevan a Dios. Pero ninguno de sus caminos nos llevan a Dios. Usted y yo sabemos que el único camino que nos conlleva hacia nuestro Dios es nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida y que nadie va al Padre si no es por Él. Así que todos los caminos no nos conducen a Dios. Entonces tengamos cuidado porque las artimañas de Satanás nos pueden separar de Dios como lo hizo con Eva. Además, él es tan astuto que a quien le implanta esta idea, como lo hizo con Eva, no lo hace cuando está acompañado. Por lo general las mentiras que Satanás nos siembra lo hace hasta en momentos de soledad, cuando usted se va a dormir, por ejemplo. ¿Y qué hizo con Eva? Aprovechó el momento de soledad que ella tenía. Entonces cuídese, porque Satanás a veces actúa empezando con una persona para luego afectar a masas, afectar a un grupo de personas. Tenga mucho, pero mucho cuidado. Lo hace a través de un solo pensamiento, a través de una sola persona para que las demás también sean conducidas con la mentira que él le implante. Con su astucia, Satanás se mueve a través de la mentira, como les decía, mis hermanas, y aprovecha mucho la soledad del ser humano para persuadirlo a través del engaño. Y ya podemos nosotras ir comprendiendo por qué Dios vio la necesidad de que Adán no estuviera solo. Y si lógicamente no quería que él estuviera solo, era que tampoco Eva lo iba a estar. No sabemos en realidad a profundidad cuál era el propósito en realidad del hecho de no estar solo. Pues esto conlleva muchas cosas. Primero que el no estar solo conlleva que tú tengas una compañía. Segundo, a que también a través de este ser que Dios creó como Eva, ellos podían tener una descendencia, ¿cierto? Podía acompañarlos Eva en todo este tema pues de la creación, ¿cierto? Porque el Señor les llevó también a que ellos administraran recursos. Vemos muchas formas, pero también, o en mi caso desconozco otras que quizás Dios quiso tener en cuenta. Pero a primera mano podemos comprender que Dios no quería que Adán ni Eva estuvieran solos. Entonces yo les quiero dar un consejo, hablando ya de este tema de cómo Satanás persuade en la soledad. Yo les doy un consejo, que cuando usted esté sola en casa, ore por su esposo, ore por sus hijos, ore por su familia y ore incluso por usted. Ore mucho porque Satanás también se mueve en medio de la soledad para traer daños. Por eso es que conocemos a veces tantos casos. Por ejemplo, cuando hay una persona depresiva, lo primero que hace una persona con esta tristeza profunda es encerrarse. Es una persona que se aísla. Vemos cómo Satanás aprovecha la soledad.
cuídese mucho de esto. Tampoco le voy a decir que usted tiene que estar todo el tiempo acompañado, pero no es normal tampoco que una persona constantemente quiera estar solo y que se sienta solo. Entonces tenga mucho cuidado de eso. Únase a una iglesia si, por ejemplo, usted ha sido una persona que ha estado mucho tiempo yendo a la iglesia pero no hace parte de un ministerio. No, únase a la iglesia pero también únase a un ministerio. Y no se apoye en la falsa creencia que usted solo o sola puede lograr las cosas, porque no es así y ya lo vamos a mirar más adelante. Por otra parte, mis hermanas, contrario al plan opositor que Satanás tenía, desde el principio Dios marcó una esencia en la naturaleza del ser humano, y es que todas seamos dependientes de Él. Y aún yo les digo algo interesante, y es que si aún Eva no hubiese comido del fruto y participado de ese pecado, el plan de Dios sería el mismo, porque el deseo de Dios es que siempre estemos cerca de Él y que seamos dependientes de Él y que seamos dependientes de su espíritu. Y a la que no le gusta esta idea tendrá graves consecuencias, porque lo más probable es que nunca será una mujer firme en los caminos del Señor. Mire este pasaje de Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. La palabra dice: refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen su presencia, busquen siempre su presencia. No es buscarla de vez en cuando, no es buscarla cuando queramos, no. A veces, pues lógicamente como en nuestra humanidad tenemos emociones, a veces dependiendo de las emociones buscamos al Señor. Y no es así. Nosotras debemos refugiarnos siempre en el Señor, siempre, aun cuando usted se sienta triste, aun cuando usted se sienta, yo digo que enojada, también acérquese al Señor, mas no con una actitud de arrogancia. Usted preséntese, o al menos yo trato de hacer ese ejercicio. A veces no me resulta, pero siempre lo tengo en cuenta. Siempre el Señor me pone, aun cuando estés enojada, acércate y exprésame lo que sientes. Y así de alguna u otra forma aprovechas esa compañía de Jesús, nuestro fiel amigo, para descargar lo que tenemos en Él y vaciar nuestras emociones con mucho cuidado, con mucha delicadeza también. Entonces, mis hermanas, si la palabra nos dice que nos refugiemos siempre en el Señor, tengamos esto en cuenta. A veces esta dependencia que el Señor nos insta a Él, a algunas no les gusta, algunas, por ejemplo, les ha costado y otras se rehúsan. Personas que se rehúsan totalmente a la compañía del Señor. Incluso vamos a encontrar muchas corrientes del mundo donde nos dictan que las mujeres podemos hacer todas las cosas por sí mismas, que las podemos hacer solas, ¿cierto? Que no necesitamos de nadie. Esa corriente feminista radical que, mejor dicho, está totalmente opuesta a lo que Dios ha querido para la mujer. Ojo con eso. Estas corrientes nos llevan a que nosotros somos fuertes en sí mismas, ¿cierto? Que yo decido por mí, decido por mi cuerpo, decido por mi vientre, que hago con mi cuerpo lo que yo quiero, ¿cierto? Y no es así. Y bueno, así como Eva, nosotros debemos cuidarnos de actuar con independencia. Ella no se cuidó, pero ya estamos aprendiendo que debemos cuidarnos de la independencia, de la autosuficiencia, de la vana autonomía. Debemos cuidarnos de desechar la palabra de Dios, siendo ajenas al consejo del Padre e incluso al consejo de nuestros maridos, de nuestras familias. Tengamos cuidado, porque si nosotros lo desechamos, nosotros nos estamos metiendo en graves problemas. Y no solamente nosotros, también a nuestros esposos o a nuestros hijos, a nuestras familias, como lo hizo Eva con Adán, ¿cierto? Y así como en el ejemplo de Eva, mis hermanas, donde observamos que aprovechó la ausencia del padre, entre comillas, para hacer de las suyas y aprovechar la soledad, a la mujer autosuficiente o a la persona autosuficiente le gusta andar sola.
Estas personas trabajan solas, ¿cierto? No les gusta contar con la ayuda de nadie, ni aún con la presencia del Señor Jesucristo. Si van a emprender algo, lo hacen de acuerdo a lo que ellas crean, con su sabiduría. Un ejemplo, es simplemente un ejemplo que hubiesen querido hacer un congreso y se mueven bajo las directrices que ellas crean. No, eso también es autosuficiencia, no consultar a Dios, por ejemplo, cuándo lo vamos a hacer, quién lo va a dirigir, por dónde se va a realizar y en fin, otras cosas que podemos considerar. Nosotras debemos tener mucho cuidado porque nosotras no podemos andar solas, no podemos andar de que no nos guste contar con nadie y mucho menos que no contemos con la presencia del Señor para hacer lo que nosotros queramos sin que nadie nos reproche, ¿cierto? Y que a veces también estas personas que hacen persuaden a otras, no se quieren ir solos con estas ideas, persuaden a otros a pecar y son personas que se creen fuertes y fortalecidas en sí mismas, mostrando una falsa capacidad de tener el control de todo, porque ellas creen tener el control, mas no lo tienen. Pero ¿qué pasa? Aprendemos a través de esta palabra que solas nosotros no podemos. Primera de Crónicas nos dice que debemos refugiarnos siempre en el Señor, que teniendo separación con el Señor y con su Espíritu somos torpes. Al menos a mí me pasa. Cuando trato de hacer algo por mí misma me frustro totalmente. Me frustro, me puedo cerrar y las cosas no me pueden salir bien. Y me ha pasado, pero he aprendido, vea, que aún para cocinar le pido la ayuda al Espíritu Santo y mi esposo es testigo de eso. Hay cosas que no sé hacer y me aventuro con YouTube, pero me aventuro con el Espíritu Santo de Dios para decidir hasta qué cocinar y cómo lo voy a hacer. Y créanme que funciona porque la palabra de Dios se cumple. Entonces, sin la ayuda de nuestro Señor cometemos muchos errores. Si tú tienes la oportunidad de conocer a profundidad pasajes de la Biblia que involucran a mujeres, usted se dará cuenta que no hay una victoria en una mujer que no haya sido producto de la intervención de Dios en su vida. Y me recuerda el Señor en este momento la historia de Lázaro, ¿cierto? De cómo María y Marta no se pusieron, bueno, ellas lloraron, porque sí es una realidad, pero una de ellas tuvo una actitud bastante ejemplar, ¿cierto? Las dos vamos a buscar a nuestro Señor. Y qué bueno que nosotros busquemos al Señor en los momentos de angustia, pero también, como dice la palabra, siempre, en todo momento. La palabra nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ay de las que se apoyen en su propia prudencia. Habrá una vergüenza como fruto de eso. Ahora quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Es usted o conoce a una mujer que se cree fuerte en sí misma? ¿Le ha pasado a usted o conoce a alguien que haya querido o le guste llevar la contraria a Dios por creer que lo que hace tiene validez? No va a responder en el chat. Esto es personal. Respóndase usted. De pronto usted fue así, o usted a veces tiene comportamientos así, o usted siempre es así, o definitivamente no. Gloria a Dios por eso. Pero si es así, déjeme decirle que pronto sentirá un desgaste, ya sea físico, ya sea emocional o sea espiritual. La persona, la mujer que le guste conducirse sin la fortaleza del Señor Jesucristo es una mujer que siempre vivirá reprochando muchas cosas de su vida. Quizás vivirá siempre sin ánimo, siempre desgastada físicamente, no tengo fuerzas para nada, porque no sé si le ha pasado que a veces ha servido al Señor en todo un día, pero usted se acuesta y usted no siente cansancio. A mí me ha pasado, como hay veces que tengo cansancio porque yo soy una persona, pero ¿ha experimentado usted esa fortaleza física que se puede tener a través de la presencia del Señor? Eso es muy maravilloso. Entonces, le afirmo algo.
Si usted desea, mi hermana, ser una mujer fortalecida por el Señor o desea ser más fortalecida, el primer principio que debe considerar es dejar la autosuficiencia y aprender a depender integralmente del Señor. O sea, no sea como esta mujer que se estaba desgastando para alzar esa roca, Dios santo. Un problema de columna grave, yo me imagino los músculos de la parte alta afectados. Mejor dicho, debemos nosotros hacer que el Señor sea nuestra fuerza, nuestra fortaleza en nuestra mente, alma, cuerpo y espíritu. Debemos erradicar el pensamiento y la actitud de no necesitar de otros y principalmente de Dios. Créame que Dios me está enseñando mucho con esto. Me está enseñando mucho con esto y espero que con usted también esté pasando. La palabra también nos enseña, mis hermanas, en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vemos allí en la presentación que les coloqué que este término fortaleceos en el griego se emplea un término derivado del verbo endonamou, que tiene el sentido de fortalecerse de forma endógena, es decir, desde adentro, desde la esfera de nuestra intimidad, donde solo habita el Espíritu Santo de Dios, donde está nuestro hombre interior. Y es que, mis hermanas, solamente el Señor, a través de su Espíritu, es quien nos fortalece de una manera interna. Él solamente puede fortalecernos. Nadie puede echar mano de esa parte interna. Nadie puede echar mano. Es más, y tampoco pues con intención de afectar mi trabajo, porque no es así, pero no va a haber ningún psicólogo que pueda con su mano llegar a esta parte del alma y poder mover. No, nosotros solamente somos como unos mediadores, somos un instrumento útil en las manos del Señor para poder ayudarles a las personas. Pero a los que somos psicólogos creyentes sabemos que lo que le ayuda a esa persona es la ayuda de nuestro Señor. No hay nada más. O a menos yo, que tomo por costumbre orar por las personas que Dios me ha dado, sé que la obra quien la hace es Él. Pero usted y yo debemos estar dispuestos para que nos use. Entonces, muchas nos podemos ocupar, mis hermanas, en fortalecernos, a veces aún de una manera externa. Podemos ir al gimnasio, algunas pueden buscar algún entrenador, ¿cierto? Para verse un poquito más bonitas. Pero el único que tiene la capacidad de entrenar y fortalecer nuestro ser interior se llama Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. Por algo el Señor en su palabra nos invita a ocuparnos más de la piedad que del ejercicio corporal. Con esto no estoy diciendo que usted no haga ejercicio, usted puede hacerlo, porque usted tiene que cuidar el templo del Espíritu Santo. Pero la palabra, fíjese lo que nos dice. Nos dice en 1 Timoteo 4:8, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Gloria a Dios por eso, ¿cierto? Entonces usted puede entrenar su físico, ¿cierto? Podemos hacernos tantos arreglos para vernos bonitas, gloria a Dios por eso, pero mi hermana, esto no perdura. Nada de esto perdura, es lo que hay dentro de nosotros. Entonces, yo le hago una pregunta: ¿qué beneficios quiere usted solamente en esta vida o también en la vida venidera? Entonces, si es así, le digo, cuide su cuerpo, pero también ocúpese más por la piedad, como lo aprendimos ahora en 1 Timoteo. Por otra parte, Efesios 3 del 16 al 17 nos dice la palabra de Dios: a fin que conforme a las riquezas de su gloria les conceda ser fortalecidas con poder por su Espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe. Gloria a Dios. Entonces también es necesaria la fe. Amén. Es necesaria la fe.
Y bueno, también reflexionando sobre estos versículos, podemos notar, mis hermanas, que nuestro fortalecimiento surge ¿de quién? Del entrenador de gimnasio, del psicólogo, de la psicóloga, de algún psicoterapeuta, del psiquiatra. No, aquí la palabra nos dice que nuestro fortalecimiento surge del poder de Dios y no del nuestro. Como hijas de Dios sabemos que vivimos en una guerra espiritual, mis hermanas, contra las potestades de maldad. Y esa guerra no es de ahora. Ya vimos que Satanás nos puso el foco desde la creación. Y observamos entonces que ha sido desde el comienzo. Satanás está haciendo lo posible para que usted y yo nos desalineemos del plan de Dios, que nosotras no le obedezcamos, ¿cierto? Y que llevemos a otros incluso a desobedecer. Pero tengamos presente que cuando el apóstol Pablo escribió este término fortaleceos en el Señor, esto nos iba a llevar a ¿qué? A poder resistir a todas estas maquinaciones de Satanás, ¿cierto? También nos enseña que el fortalecernos en el Señor también nos va a implicar, mis hermanas, vaciarnos completamente de nuestros recursos propios, de nuestras fuerzas, y también nos implica tomar el camino de la obediencia. Por lo que cuando usted llegue a la presencia del Señor, es como cuando usted, por ejemplo, o en mi caso, que cuando salgo a trabajar llevo muchas cosas en el bolso, ¿cierto? Llevo muchas cosas, pero cuando llego a casa a veces es necesario sacar muchas cosas, ¿cierto? Muchas cosas que no voy a necesitar para el día anterior o cosas que ya trabajé. Un ejemplo así más como eso. Entonces, ¿qué hace usted? Vacíe, empieza a sacar todo lo que no le sea útil en su interior y le pide usted al Espíritu Santo que le ayude a identificar qué es lo que usted no necesita tener en usted y qué es lo que usted sí necesita que a través del Espíritu Santo usted pueda llenarse de eso. Eso es importante para ser mujeres fortalecidas en el Señor. Nosotras sabemos que una mujer que ha experimentado estar cerca del Señor, llega a comprender que su vida depende plena y absolutamente de su Dios. Yo estoy convencida de eso, que en todo dependo de mi Dios. Debemos nunca apartarnos de Él. Debemos en el transcurso de nuestro día hablar con el Espíritu Santo y mantenernos alerta. Y esto nos va a ayudar a cómo nosotras vamos a responder ante el peligro. Créanme que sí, créanme que sí. Es por eso, mis hermanas, que no encaja tampoco como una creyente dice amar a Dios y está sometida a su presencia, pero no ora, no se congrega, no ayuna, no participa de las actividades con sus hermanas, no hace parte de un ministerio, ¿cierto? Y usted le pregunta que cómo está y ella dice en victoria, para bendecir y mejor dicho. Entonces yo no voy a cuestionar que Dios no pueda bendecir a una persona como esta, pero no es coherente con lo que la palabra nos está diciendo, ¿cierto? Imagínense, si es de nosotros que estamos tratando y batallamos y luchamos para mantenernos en el Señor y a veces tenemos bastantes situaciones que debemos que enfrentar. Ahora imagínense una persona que ande apartada, entonces no tiene coherencia. Debe mostrar algunos frutos, debe mostrar algunas evidencias de lo que el Señor está haciendo en ella. Entonces, este tipo de personas se convierte en una rueda suelta, mis hermanas. Y fíjense que la representación de Eva era como una rueda suelta. Adán por allá, Dios allí observando y ella haciendo de las suyas, ¿cierto? No estaba sujeta a Dios y para nada que lo estaba. Entonces, una rueda suelta es una presa fácil del enemigo. Una rueda suelta es un peligro para la iglesia, es un peligro para la casa. Por eso debemos estar orando al Señor unas por otras, porque con una que abra la puerta, las demás nos podemos ver también afectadas por eso, porque somos un solo cuerpo. Cuando usted está en su familia y una persona se enferma,
también los demás se pueden enfermar, ¿cierto? Hay un riesgo. Entonces, nosotras somos un cuerpo. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 12:26, cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren todas las demás. Hay personas que creen que por tomar pues decisiones ajenas a lo que Dios dice no afecta a otros. Eso es una mentira. No seas de las que acarrees pérdidas. Fortalécete en el Señor y sea un pilar, sea un soporte y sea una fuente de bendición para tu casa, pero también para tu iglesia. La palabra en Juan 15:5 nos dice, que Jesús es la vid y dice, el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Te hago una pregunta reflexiva. ¿Quieres tener una vida fructífera, mi hermana, o quieres no poder hacer nada? Yo creo que tú decides mejor y yo también por tener una vida fructífera. Entonces, si deseas esa opción, agárrate del Señor, no desees estar sola, no desees hacer nada por tus fuerzas, niégate a ti misma. Entonces, ten cuidado de esto. Algo que el Señor me ponía bastante interesante y se los comparto es que si alguna de ustedes que está escuchando o alguno de los que nos escuchan no hace parte pues de una iglesia, yo te invito a que empieces a considerar esta idea. Por ejemplo, si hay alguien de aquí de la iglesia en este grupo pues de damas, si no perteneces a una red, ingresa a una, no seas una rueda suelta. No llames el peligro a tu vida. Esta estrategia de las redes es una estrategia del Dios de los cielos y de la tierra ante el enemigo. Por algo el Señor no quería que Adán estuviera solo. Es más, nosotros aprendemos en las escrituras que Jesús no anduvo solo. Él tenía momentos solo, ¿cierto? Pero cuando estaba solo, creo que en todos los registros de la Biblia nos dice que cuando estaba solo estaba orando, ¿cierto? Entonces, él no estuvo solo, ¿cierto? Usted tampoco es sola. ¿Qué le hace pensar que usted y yo sí podemos hacerlo? ¿O en realidad es una forma que simplemente quieres optar para mostrar autosuficiencia o rebeldía? No, mi hermana, eso no está bien. Si no abandona una persona esta idea de que las cosas las ha logrado por mérito propio y que incluso que sin Dios las puede lograr, créame que no llega a lejos, no llega muy lejos. Al Señor le place cuando tú y yo lo buscamos, aún en las cosas que nosotros consideramos insignificantes. Le gusta cuando lo buscas para fortalecerte en todo momento, ya sea de tristeza, ya sea en un momento donde hayas sufrido pérdidas, momentos donde te sientas desesperanzada, donde te sientas enojada. Le gusta aún cuando le buscas, cuando creas tener que todo lo tienes bajo control. Aún en esos momentos le gusta que le busques, le gusta que te apoyes en el poder de su fuerza. Entonces, te invito a que puedas conducirte de esta forma. También, mis hermanas, puedo mostrarles algo especial en cuanto al comportamiento de Eva, y es que este comportamiento de ella revelaba su inocencia, pero también revelaba la ignorancia. Vea, no se muestre tan inocente y tan ignorante ante las acechanzas de Satanás. Para esto, usted tiene que leer mucho la palabra, porque él va a querer tentarnos en todo momento con estas mentiras de autosuficiencia. Y tengamos mucho cuidado, porque fíjense que siempre está la tentadora propuesta de Satanás de que nosotros busquemos cosas fuera de la presencia de Dios. Entonces, hay una necesidad, mi hermana, y hay una sed de poder que se está moviendo en el mundo, una sed de poder, de autosuficiencia, que a veces puede ser inagotable, y que aun cuando las personas tengan cubiertas todas las necesidades,
hay una necesidad que se está moviendo de querer buscar cosas fuera de Dios, y eso no está bien. Eso no está bien. Fuera de la presencia del Señor no vamos a encontrar absolutamente nada. El deseo de alcanzar la sabiduría, por ejemplo, de Eva, fue su tentación razonable, entre comillas, pero esto lo que llevó a qué fue su perdición. Querer ser autónoma, querer ser independiente de Dios, la llevó a su perdición. Proverbios 1:7 nos dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Eva estaba tan atenta, mis hermanas, al momento de la tentación, que olvidó lo eterno. Se convirtió en una mujer necia en ese momento. Se ocupó de lo temporal. Ella quería conocimientos, pero olvidó que eso implicaba separación y muerte. Entonces, tengamos cuidado. ¿Qué decisiones podemos tomar referentes a la eternidad? ¿Qué decisiones tomamos que ponemos en riesgo nuestra eternidad con el Señor y la de nuestras familias? ¿Qué consejos puedes escuchar que olvidas la palabra de Dios? No podemos creer más en lo que dicen otras personas que en lo que dice Dios. No es así. Nosotras debemos, en realidad, mis hermanas, creer en lo que Dios nos dice. Debemos fortalecernos en el Señor, debemos echar raíces en su presencia. Debemos en realidad madurar para convertirnos en mujeres fuertes en la presencia del Señor, florecientes en la fe, e impedir que Satanás nos haga daño con sus mentiras. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien astuto que querrá engañarnos, pero nosotros debemos estar sometidos a la presencia del Señor. Con la presencia del Señor en nuestras vidas lo tenemos todo. Mas si una persona, si una mujer no está fortalecida en el Señor, es una persona que va a errar. Entonces, si no tienes comunión con el Señor, no eres una mujer fortalecida. Si no estás fortalecida, no temes a nada, ¿cierto? Y si no temes a nada, si no temes a Dios, no hay obediencia. No hay obediencia. Entonces, ¿qué te quiero invitar, mi hermana? No olvides que desde el principio el deseo de Dios para ti y para mí es que fuéramos sabias y que fuéramos funcionales. Cuando Él nos creó, pensó en lo mucho que seríamos útiles para la obra de Él, incluyendo la extensión del reino, por ejemplo, también la obra en nuestras familias, ¿cierto? Él consideró que los hombres también debían tener nuestra ayuda, y qué bueno es saber eso, pero esto lo podemos ejercer, este buen trabajo lo podemos hacer cuando estamos cerca de nuestro Señor Jesucristo. Si no, somos errantes. Entonces no podemos adquirir fortaleza y discernimiento si nosotros estamos desconectados, si tenemos malos hábitos, viendo novelas, viendo series todo el tiempo, absorbiendo información que no es conveniente. Esto no está bien, esto no es lo correcto. Fortalecernos, mis hermanas, en el Señor y en el poder de su fuerza es el único medio para nosotros mantenernos en obediencia y poder obedecer. ¿Por qué? Porque mientras el diablo toma mayor dominio sobre el mundo para someter a las mujeres, ya sea una depresión, ya sea en destrucción de los matrimonios, ya sea que quiera llenarlas de inseguridad emocional, ya sea que quiera llenarlas de incapacidad ministerial a través de una mentira. ¿Qué es lo que quiere el Señor? El Señor quiere una generación de mujeres llenas del poder del Espíritu Santo, que anden y caminen en sabiduría, que sepan cómo conducir a sus esposos, que sepan cómo conducir a sus hijos también en integridad y con piedad. Así que debemos que renunciar a lo engañoso y vaciarnos de lo que no le agrada al Señor. Para finalizar, quiero que puedas observar estas dos comparaciones de lo que es una mujer que se cree fuerte en sí misma y una mujer que
es fortalecida por el Señor. Entonces, una mujer fuerte en sí misma cree no temer a nada ni a nadie. Una mujer fortalecida por el Señor es una mujer que teme a Dios y cobra valor en sus promesas. Una mujer fuerte en sí misma solo se preocupa por hacer ejercicio corporal para hacer mantener su físico en forma. Una mujer fortalecida en el Señor cuida de sí y se ejercita para la piedad para mantener su espíritu en forma. Una mujer fuerte en sí misma cree caminar confiada con pasos seguros y firmes. Mas la mujer fortalecida por el Señor encomienda sus pasos al Señor y confía en que Él la levantará cuando caiga. Una mujer fortalecida en sí misma muestra en su rostro una expresión de insolencia y confía en sí misma. Mas una mujer fortalecida por el Señor, ¿qué hace? Muestra una expresión de humildad y confía en su Dios. La mujer fuerte en sí misma quiere a un compañero fuerte para incrementar su fuerza, mas una mujer fortalecida en el Señor procura ser la ayuda idónea del compañero que Dios le dé o le ha dado. Una mujer fuerte en sí misma enseña a sus hijos a buscar el éxito en la vida, mas una mujer fortalecida en el Señor, ¿qué hace? Enseña a sus hijos a buscar la perfecta y agradable voluntad de Dios. Entonces, ¿qué desea ser? ¿Una mujer fuerte en sí misma o una mujer fortalecida por el Señor? Mis hermanas, vamos a finalizar este tiempo teniendo esta pregunta de base como reflexión y evaluándonos, ¿sí? No se sienta mal si de pronto algo no estuvo bien dentro de lo que usted se observó. Yo también me hice un chequeo y también debo cada día dirigirme a Dios para que me ayude. Eso es lo más importante, ¿ok? No se preocupe que el Señor está aquí para fortalecerla y para ayudarla. Quiero que cierren sus ojos y que pueda escuchar esta palabra especial que Dios tiene para ustedes. Este es un encargo que el Señor me hizo, así que no me puedo ir sin dejarlo. Pueden cerrar sus ojos. En el Salmo 34, del 7 al 9, quiero leerles a ustedes. El ángel del Señor acampa alrededor de las que le temen y las rescata. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurada es la que en Él se refugia. Teman al Señor vosotras sus santas, pues nada les falta a aquellas que le temen. Y Dios les dice de forma especial a ustedes, para reforzar esta palabra del Salmo: con mis palabras serán enseñadas, y lo que hoy viven, lo temporal, se acordarán de ello y se reirán. Darán siempre gloria al Señor, porque sus promesas se han cumplido. Nada falta de lo que prometo. No soy como ustedes que prometen y no cumplen. Aun siendo ustedes así, mi amor no deja de alcanzarlas, pero sí que es necesario hacer lo que prometen. No abandonen mis palabras, me plazco en quien me obedece y verán cómo me glorifico en sus vidas. Aguarden un poco más, no desistan. Mi galardón está para las que permanezcan hasta el final. Las amo, Dios Padre. Mis hermanas, que Dios les bendiga, que el Señor les guarde, que esta palabra quede sellada en sus mentes, en su corazón y en todo el ser interior. Que sean fortalecidas con el poder del Espíritu Santo de Dios en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y que sean cada día dotadas con su poder para que obedezcan la palabra de Dios en todo momento. Dios les guarde y bendiga cada una de sus familias, bendiga sus ministerios, bendiga la obra de sus manos. Les mando un gran abrazo a todas.